que es la de película pantalla cuando hablamos de radiografías, que son con película de radiología convencional. O sea, se va a revelar la película. ¿Qué era lo más importante de las películas? Bueno, ¿qué compuestos tienen en la capa de gelatina, que es donde se va a formar la imagen? Que estos compuestos podían ser de de tres productos, o la combinación de tres productos, que era el cloro, el yodo y el bromo, este, y la plata, cuatro, perdón. Este, bueno, según cuánto tenga de cada uno, iba a ser o más rápida esa película o iba a tener mejor definición. Bueno, de acá no, de acá no. De acá, la gelatina de la película tiene que ser transparente, para que pase la luz y los rayos X, permeable, que pueda pasar el agua para el proceso de revelado, tiene que dar soporte, no puede ser una gelatina muy líquida, tiene que estar en su estado como gelatina y tiene que ser pareja, uniforme. Eso puede haber alguna pregunta. Acá no. ¿Tienen alguna pregunta sobre el parcial que se les haya ocurrido? ¿No? Bueno, cuando hablamos hoy de... Yo tengo una, perdón. A ver, sí. Em, ¿Va a ser por Zoom o cómo va a ser? Más que nada el método. Va a ser en un formulario y van a tener toda la clase para hacerlo. Y todavía no sé si voy a pedir que se conecten al Zoom o no. Ah, dale, gracias. Más que nada porque capaz que alguno, no sé, lo hace desde el trabajo o no sé, según el internet que tenga. Si les pido que para poner el Zoom tienen que poner la cámara y eso gasta pila de datos, más que nada por eso. Pero va a ser online, en un formulario. Bueno, después del tamaño de los cristales, que es lo más importante en sí de la película, que los cristales son los cristales de plata, que pueden ser bromuro, ioduro, este, depende de qué compuesto esté formado ese cristal, pero lo importante de estos cristales es el tamaño. Mientras más grande sea el tamaño de estos cristales, que son los cristales fotosensibles, donde se va a formar la imagen, mayor va a ser la velocidad, pero peor va a ser la resolución o la definición. Y después, mientras más chicos sean estos cristales, van a ser más lentos, pero van a tener mejor resolución. Y acá este, hay un dibujito, ya les muestro, que ya lo habíamos visto. Acá, el de la izquierda. Dice, grano grueso es más rápido, más veloz, mejor sensibilidad, va a tener menor resolución, va a tener menos movimientos, el paciente, porque como va a ser más rápida esta película, el paciente le va a dar para moverse menos. eh, y va a tener menos dosis al paciente. Eso sí, ¿por qué? Porque esta película va a necesitar menos cantidad de dosis para formar la misma imagen que
si tuviera que usarse una película con un grano más chico. Si tuviese que usarse una película con un grano más chico para ese mismo paciente, se tendría que utilizar más dosis. A ver, ¿qué más de acá? No mucho. Ya hemos repasado casi todo, así que bueno. Y de las películas, ya está. Después tenemos las pantallas. ¿Qué era la pantalla? Bueno, era en radiología convencional teníamos el chasis que tiene es la estructura del soporte, o sea, de metal, y adentro tenemos la película con la pantalla intensificadora. ¿Para qué es esa pantalla? Para hacer radioprotección. ¿Por qué? Porque va a aumentar su sensibilidad a la película ¿para qué? Para cuando chocan los rayos X con el chasis, esta pantalla va a como a intensificar esa señal o reflejar y va a necesitar menos dosis para formar la imagen. Bueno, de acá vamos a poner la otra diapo. ¿Preguntas? Bueno, el otro tema es radioscopía. ¿Qué era la radioscopía? Bueno, era un examen que se podía hacer con un equipo de rayos X, que lo que nos daba de diferente es un video en vivo de la anatomía del paciente. Eh, Eso era la fluoroscopía o radioscopía, que es lo mismo. ¿Quién inventó el tubo? Fue Roentgen, eso ya lo venimos dando. Y después Thomas Edison fue el que siguió con las investigaciones. Thomas Edison fue el que dejó de estudiar en un momento porque se murió su compañero, su ayudante. Ahí fue donde se empezó a ver las consecuencias de las radiaciones ionizantes. Antes de eso, la conciencia no tenían conciencia de las consecuencias, digamos. Y bueno, y ahí surge lo que es la radioscopía o la radiología directa. Bueno, de acá solo eso. Muy bien. Yo solo les nombro las cosas que van para el parcial, así no. Bueno, vamos a. Ahí tengo un mensaje. Bueno, ¿qué tiene distinto el equipo de fluoroscopía que los encontrábamos en el angiógrafo, en el arco en C para Block o en el telecomandado? ¿Qué tienen de distinto? Bueno,
eso que les dije, que en realidad en vez de formar una imagen estática, en 2D, lo que nos da es un video en vivo de la anatomía del paciente. ¿Cómo genera esto? Bueno, ¿qué tiene también de distinto? Es que en vez de tener un receptor común y corriente, un chasis, así sea digital o analógico, lo que tiene como receptor es el intensificador de imagen. ¿Qué hace el intensificador de imagen? Bueno, va a amplificar la intensidad de la señal que recibe y además va a formar la imagen y mandar la información a un monitor para que se muestre en ese momento. Eh, pero también algo importante, va a intensificar esa señal que recibe. Muy bien, eso, pregunta de parcial. Después de qué está formada la primera capa del intensificador, eso también de yoduro de cesio, acuérdense, que es el que se veía así como agujas, que es una capa fosforescente, que es la que recibe los rayos X. ¿Se acuerdan de eso? Que ahí lo que surgía era un proceso de, se aumentaba, digamos, de magnificación. Llegaban los rayos X una vez que salieron del tubo y atravesaron el paciente, llegaban al intensificador y con la primera capa que se cruzaban eran con las agujas de cesio. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Poco y nada. Bueno, acá tenemos un dibujito que el intensificador de imagen entonces, ¿a qué nos ayudaba? Bueno, trabaja como receptor y además amplifica la señal que recibe. ¿Para qué? Porque acuérdense que en el blog, por ejemplo, con el arcon C, es donde más nos irradiamos. Entonces, por eso que crearon al intensificador de imagen. Y bueno, una vez que los rayos X salen del tubo, que el tubo trabaja igual que el de una sala de rayos, esos rayos X van a atravesar al paciente, luego van a salir y se van a chocar contra el intensificador. ¿Contra qué capa del intensificador? Bueno, contra la primera, que es el fósforo de entrada, que se llama yoduro de cesio. Acá acá lo que sucede es que los rayos X se aumentan. Tenemos que chocan los rayos X, pasan por esta capa y se aumentan y se producen fotones de luz. Y bueno, y hasta acá va para el parcial. ¿Tienen alguna pregunta de lo que ya les dije que va para el parcial? ¿Quieren que vuelva a repasar algo? Es poco, o sea, después tienen que leer bien, acordarse, no marearse, pero me parece que no está difícil. Eh, y está, es la clase que viene, eso sí. Si alguien no llega a poder, que le pase algo a último momento o lo que sea, para el martes, le avisan a Gabriel o le piden el número a Gabriel y me avisa, ¿está? De SPI va hasta ahí. ¿Se entendió el repaso? Sí, Voy a profe. volver.
Voy a volver igual con la otra diapo, la que más pregunté, a hacer un repasito y los dejo estudiar. Acuérdense de memoria, grábenselo, qué es el miliamper y qué es el kilovoltaje y para qué sirve cada cosa. El miliamper es la cantidad de carga o de rayos X por tiempo que vamos a estar irradiando. Y después el kilovoltaje es la capacidad de esos rayos X o la fuerza de esos rayos X para atravesar al paciente. Mientras más espesor, vamos a necesitar más kilovoltaje. Y mientras más miliamperaje, es más dosis, ¿está? Eso de memoria. Acá también el generador, acuérdense que cambia la corriente de alterna y baja a corriente continua y de alta tensión. Eso también. Acuérdense cuál es el polo positivo y el negativo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. En el cátodo están los dos filamentos y en el ánodo es donde chocan los rayos X. Eso fija varias respuestas, así que presten atención. Que el tubo está hecho de vidrio bien resistente al calor. Es un vidrio que se llama vidrio Pirex y lo que hace es proteger al tubo y además genera un vacío adentro. Pregunta de parcial. No se mareen que en el cátodo lo que se forman no es los rayos X, sino que se forman los electrones. ¿Cuándo? Cuando se calienta uno de los filamentos, que se calienta uno a la vez, un foco a la vez, ahí es que se forman los electrones que después van a salir disparados al ánodo. En el ánodo sí se van a formar los rayos X. ¿Cuál es el porcentaje? Un uno por Uno. ciento Bien. Y el resto se transforma en calor. Después, otra cosa es los focos. El foco fino tiene mejor definición, pero no aguanta tantas cargas. Y el foco grueso tiene peor definición, pero es más rápido. Y además aguanta cargas más altas. El ánodo es el polo positivo. Ahí es donde se producen los rayos X que chocan los electrones. Y después, otra cosa, no se confundan con el efecto talón, ¿qué decía el efecto talón? Que es, bueno, son los rayos X que salen o que se crean del lado del ánodo. Entonces, esos rayos X tienen que atravesar el ánodo para salir del tubo. Entonces van a tener menos energías porque como que ya trabajaron antes de salir del tubo porque tuvieron que atravesar el ánodo. Entonces siempre el haz de rayos del lado del ánodo va a tener menos intensidad. Eso también, pregunta de parcial. ¿Alguna duda de esto que expliqué de nuevo, que repasé? No, profe. Bueno, el martes entonces vamos a tener el parcial. Este, yo lo que pensaba en realidad era pasarles la propuesta, para pasarles el link y el que quiere se conecta al Zoom y el que no, no se conecta. El tema es que si tienen alguna pregunta, no me la van a poder hacer.
Em, y bueno, nada, van a tener toda la clase para terminarlo. Pero bueno, lo vemos el martes. Les paso la explicación bien. Si no tienen ninguna pregunta, nos vemos en radioprotección y bueno. Bueno, muchas gracias, Gaby, que me está escribiendo ahí en el chat. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos. Chao.